Hola, ¿qué tal amigos? Cordial saludo para todos. Bienvenidos al 2030 con Mao Molina, un programa de Dios para ti, donde resaltamos lo positivo de una persona, un lugar o un evento. Primero, darle las gracias a Dios por un nuevo día. Bendecido 100% y espero que ustedes también con el poder del Padre Celestial. Este programa 2030 es patrocinado por Café Forajido, Forajido Coffee, de Mauricio Antonio Molina Calceto. En el 2030 del día de hoy, como pueden observar, tenemos a un legendario. Yo le digo así, porque lo admiro mucho. Lo quiero además. Somos como familia, digo yo. Todos los quilichagüeños de vieja data somos familia. Y los nuevos también. Y se trata de don Harold, yo le digo, don Harold Romir Hurtado Vera. Don Harold, bienvenido al 2030 y estoy muy contento de que esté en nuestro programa. Gracias, Mao. Gracias por tenerme en cuenta siempre. Siempre, don Harold. Listo. Usted es una persona referente, mire lo que le voy a decir, no solamente de la parte contable, no solamente de la parte deportiva, sino un referente de valores humanos. Gracias, gracias. Y esto es gracias a una persona que dejó el plano terrenal, pero está en la parte espiritual, como fue su señor padre. Correcto. Una persona que les enseñó muchos valores y que, hombre, desafortunadamente o infortunadamente, hoy día se han perdido demasiado, don Harold. ¿Cómo ha visto usted ese cambio generacional? Bueno, muchas veces los que ya somos mayorcitos no aceptamos esos cambios, ¿no? Pero son cosas que se dan por todo lo que tienen enfrente la juventud. O sea, tienen otras diversiones, otras herramientas. Entonces viven otra vida. A nosotros nos tocó otra cosa. Pero qué cambio tan brusco, ¿no? Sí. Porque es que yo digo, don Harold, de la época de los 50 a la de los 60 o 70 mejor, 80, nosotros no cambiamos tan bruscamente. Sí, no hubo una evolución así digamos que nos escandalice. Ahorita ha habido una evolución, pues los millennials están en otro cuento y pues ellos más adelante dirán que la época de ellos fue muy buena, porque no sabemos el futuro que nos depare. ¿Sí? Va llegando, imagínate que el celular revolucionó esto. Sí, señor. ¿Sí? Entonces son otras herramientas que nosotros no teníamos la otra vez. Entonces la gente ya se distrae por ahí, ve cosas que no debe ver, aprende cosas. Entonces eso es lo que ha ido, esa es la rutina de la vida. ¿Sí? Vamos evolucionando, sí, para bien o para mal. Queremos dejar en claro, no todos. Obvio. No todos. Sí, porque de pronto le mandé el balón como, usted la paró bien, pero se la mandé como un ladrillo. Sí, no todos. Entonces, para que queden claro, tenemos personas muy valiosas hoy día. Claro, sí, no. No jóvenes extraordinarios. Todos con ambiciones de estudiar y progresar. Perfecto. Sí, pero ven la vida diferente. Sí. Son más prácticos. Bueno, el 2030 es como el hoy día, este 2030 nuevo, que son 20 o 30 minutos ya, prácticamente, como dice el programa, es el hoy, pero no quiero dejar pasar nunca en el programa y agradecimiento a esas instituciones, don Harold, que nos ayudaron a crecer también, porque en ese tiempo, me disculpan algunos docentes de hoy día, en ese tiempo el docente, el profesor que teníamos, nos ayudaba como a criar verdaderamente y con una cantidad de valores que ya se han perdido también en las instituciones. ¿Escuela que le tocó, don Harold? No, la escuela Rafael Tello. Hola, Tello. ¿Con qué profesor? A mí me tocó inicialmente con el profesor Juvenal Martínez y después con Alfonso Villanueva. Con Alfonso y Alberto Gómez. Y el profesor Gómez, vea. Fueron los profesores del momento que nos tocó a nosotros. Nos dieron fuete como un berriondo. Y nunca se traumó. Por recomendación de nuestros padres. Claro.
Claro. Sí, no nos traumatizamos. Y era fuerte. Claro. Era fuerte, como, pero fuerte. Como fuera de papá a hijos. Sí, señor. Yo me acuerdo, perdóneme que tome ahí la palabra, el entrevistado hoy es don Harold, pero yo me acuerdo, y para acotarle ahí entre paréntesis, a mí me tocó, yo estoy en Atello, pero antes de llegar aquí a Santander de Quilichao a estudiar, me tocó en el colegio Rufino José Cuervo, por Lloreda Grasas, en la ciudad de Cali. Y el rector, yo era cliente número 1 de la rectoría. Era Molina a la rectoría. Eso no hacía tareas ni. No, yo era muy travieso. Y el profesor Victoria tenía un palo bastante largo, y el señor era altísimo y era gordo, y unos brazotes, y tenía un palo largo y como este grueso ya. No le miento. Y eso era 3 reglazos, pero, o sea, 3 palazos, pero bien zampados. Y no vaya a llorar. Eso salía yo, no. Y en la casa estaba la ñapa, porque iba con la nota, y de repente había una ñapita en la casa. Claro, así era. Así era. Eso no era que, ¿cómo así que venga para acá? Colegio, don Harold. Instituto Técnico. Instituto Técnico, jornada única. Única. Nosotros teníamos una sola jornada. Sí, en ese tiempo. Y nos conocíamos todos. Fuimos la primera promoción de bachilleres que salimos 2 sextos, que en ese tiempo era sexto, ¿no? Sí, señor. Hoy se llama claro, 11. Hoy es 11. Sí, o sea, nosotros éramos 22 estudiantes, y el B eran 23, 24 estudiantes. O sea, salimos 44, 45 bachilleres en el año 72. En el 72. Y fue la primera promoción doble. Ahí ya empezaron a salir 2 sextos, 3 sextos. Bueno, hoy día son un mundo, ¿no? Y yo creo que fue una época dorada del Instituto Técnico. Sí. Sin desconocer los profesores de hoy día, pero bueno, eran 2 jornadas y se estudiaba y se competía por pasar los años, porque había que presentar exámenes finales. Y era otra metodología, pero pues como te digo, esa era la época de nosotros, lo que nos tocó. Hoy es diferente las evaluaciones, pero también salen muchachos claro, muy valiosos, profesionales muy valiosos. Sí, se habla mucho de esa época del técnico, sí, porque dejaron un punto alto, sí, en preparación. Sí, no, claro. Dejaron un punto muy alto. Nosotros llegamos inclusive un tiempo hasta estudiar los sábados en la mañana. Vea. Y después ya nos quitaron una jornada de los sábados, y era por la mañana, salíamos a almorzar y regresábamos por la tarde. Así nos tocó los 6, 7 años que hice bachillerato, porque yo perdí primero bachillerato por el bendito fútbol. Claro. ¿Y qué dijo don Hernando en ese tiempo? No, pues lo que hablamos ahora, una hueteada. Ya los profesores allá no le daban a uno, pero el papá sí. Qué bueno. ¿Ustedes son cuántos hermanos? 6. Estas preguntas que estoy haciendo ya las hice por ahí con el doctor Guido, pero quiero también hacer esta entrevista, lógicamente con algunas preguntitas copiadas con don Harold. 6 hermanos. Hay uno que hace rato no veo. Carlos, vive en Ecuador. Vive en Ecuador, Carlos. Trabajó mucho tiempo en Carvajal. Y él se vinculó al Ecuador en eso de arte gráfica y se quedó por allá ya como 18 años por allá. Qué bueno. ¿Qué día estuvo por aquí? Pero permanece allá más. Qué bueno. Bueno, hablando un poco de lo del técnico, Harold, esa parte de la piscina también es como una herencia que va quedando, ¿no? ¿La qué? La piscina municipal. No. La piscina municipal, nosotros, precisamente, uno entraba al colegio y a uno le advertían, tenés que, cuando vas al colegio ya tenés que saber nadar en la piscina. Porque en ese tiempo el profesor de educación física era Rafael Prieto. Él era una persona pues que era un ícono en el Instituto Técnico. Era la persona que inclusive lo echaba a uno del colegio sin consultar al rector, y le obedecíamos. Y la piscina, pues lógico, acabábamos educación física y íbamos y nos duchábamos. Para poder entrar a clase nos duchábamos en la piscina, en los chorros ahí.
nos daban 15 minuticos para ducharnos, otra vez regresábamos a clases. En ese tiempo está en ese furor, ¿no? Claro, no, y el que era un punto de encuentro, la piscina. Se reunía todo Santander allí. Imagínense, pues que la única piscina privada que había era el doctor Medina. Ah, sí, señor. Era la única. Sí, la casa que tenía piscina. Y nosotros, inclusive abusivamente, cosas de muchachos, apostamos al que hiciera una zambullida ahí en la piscina allá y se saliera otra vez, porque pues desafiando lo ajeno. Bueno, piscina municipal, ¿Guayabales tocó? ¿Cuál? Los Guayabales, la de Don Ledesma. Me tocó más los guayabales de acá de alguien que le decíamos Gallo Tieso. Gallo Tieso. O sea, lo que es aquí era tierra amarilla, había una cancha, por ahí donde está la Huillar. Opa. Todo ese sector, había unos guayabales inmensos. ¿En el Panamericano? En el Panamericano, correcto. Oh. Ahí, esos guayabales me tocaron a mí. Los de acá no tanto. Los de acá no tanto, No, ya no, se me de tocó acá. más a mí. Sí, exacto. Ese le tocó. Allá era donde nosotros íbamos a coger guayabas y había una cancha de fútbol. Oh. Esa se llamaba, no recuerdo cómo la llamábamos, pero allá había una cancha de fútbol. Con razón, cuando nosotros nos fuimos a vivir al Panamericano, con el equipo de La Mona, había mucho guayabal en lo que es hoy en día El Dorado. Sí, todo eso era y guayabal. La Victoria, todo eso era guayabal. Sí, sí. De donde vivía este señor Velasco, que le decíamos Sevi, que trabajó mucho tiempo. Ah, y don Sevi, claro, Él sí, fue señor. Él fue que urbanizó todo eso allá, Sí. vendiendo los lotes, y eso eran unos guayabales inmensos. Sí, señor. Y mantenían ganado allí. El ganado pues se comía la guayaba y después en su defecación pues las semillas prosperaban. Entonces por eso había tantos guayabales. Y eso allí le dejan entrar a uno a coger guayaba, nunca tuvimos problemas. Acá sí, yo llevé a la venteada también. Ay, ya, pues, pero tiros al aire, ¿no? Sí, sí. No, acá don Ledesma no tiraba pues a matar a nadie, no, solamente como el susto, Sí, el susto y, bueno. Ese no me tocó a mí. Bueno, termina el bachillerato, ahí ¿qué pasa con Harold Hurtado? Pues como en esa época ser bachiller era como ser profesional, pues. O sea, uno para entrar a un trabajo le decían, ¿usted es bachiller? Eso era lo que le exigían. Ya, pues. Hoy día le dicen, usted es profesional de universidad, pero necesita una maestría, ¿no? Que en ese tiempo era bachiller. Y mi papá, además de ser un miembro del IMPEC, él también se dedicaba, hacía costura de pantalones. Y él le hacía los pantalones a don Efraín Garcés. Al finado Efraín Garcés. Sí, señor. El papá de Juan Carlos Garcés. De Juan Carlos Garcés, claro. De Yolanda Garcés. Sí. Y mi papá, algún día le había dicho a don Efraín, vea, el día que haya un espacio ahí en la caja agraria, téngame en cuenta, Harold, en la caja de crédito agrario, ¿no? Y precisamente ahí entré a trabajar en el año 73 como mensajero, que era por donde empezamos. Habían 3 bancos, Cafetero, Caja Agraria y Colombia. Eran 3 bancos los que habían, aquí no había nada más. Y allí hice una carrera, me preparé, porque en ese tiempo un empleado de bancario era muy cotizado, porque todo era manual. Entramos a Caja Agraria y allí entraron varios compañeros después de la misma temporada nuestra, de la misma gallada, digamos Sí. así, de época, del año 70, 72 que salimos. Y ahí trabajé 11 años en Caja de Crédito Agrario. Opa. Llegué hasta el cargo de secretario, que hoy día es su gerente. Y ahí me despidieron de la Caja Agraria. Cometimos un error con alguien que era el director en esa época. Y eso nos costó el puesto, pero pues es una cuestión política. Sí. Funcionaba mucho la política. Y desde ese tiempo pues trabajo independiente. Independiente. Bueno, retomando un poquito, porque me encanta. Yo fui un admirador y lo sigo siendo. Así ya no está en el plano terrenal, lo sigo siendo de don Hernando Hurtado. Para mí es uno de los... Yo soy fan de don Hernando, porque yo desde niño vi mucho su personalidad, su forma de tratar a las personas, y aprendimos mucho de esa forma de tratar a las personas. Son referentes de cultura y de valores, cómo se debe saludar, cómo se debe amar el deporte, como lo hacía su señor padre. ¿Qué concepto?
pueden escuchar de parte suya, de su señor padre. Lógicamente nosotros hablamos muy bonito de nuestros padres, pero por ejemplo, yo de mi papá admiraba tal cosa, por ejemplo, Harold, en el caso suyo. No, pues de mi papá admiraba, lo que siempre admiré de él fue la responsabilidad, porque cuando se murió nos dimos cuenta cuánto se ganaba y nos quedamos aterrados cómo con eso vivíamos. Ave María. ¿Entendés? Con eso. Entonces era un hombre muy responsable. Él no se tomaba una cerveza en la calle, de hecho no malgastaba un peso. Entonces nosotros nunca aguantamos hambre, ni nos faltaron los zapatos, ¿entendés? Ni nos faltó la escuela ni el colegio. El que no lo quiso aprovechar, pues allá. Pero mi papá era así. Y entonces, muy hogareño, muy hogareño. Entonces eso es lo que yo admiraba de la responsabilidad de él. Responsabilidad primero, pues con el hogar, ¿no? Y segundo, donde él se metía en el deporte, se metía en una cosa. Entonces era muy responsable. Muy buen dirigente Sí, deportivo. el hombre él no aspiraba a tener más de lo que podía tener. Imagínese. Y haber personas que, mire lo que usted acaba de decir, y haber personas, yo me sentaba en la cama y me ponía a pensar, haber personas que tienen y quieren más y más y más y más y más. Claro. Y su señor padre lo justo, hermano. No, sí, eso era lo que él tenía, porque pues, como te digo, él tenía un salario de lo que hoy se llama IMPEP, en ese tiempo no se llamaba IMPEP, era un guardián. Sí. Sí, y él allí se jubiló, ahí se pensionó, y tenía la otra labor que era, él le jalaba la pantalonería, él le fabricaba pantalones a don Martín Rueda, pues él le mandaba a hacer 25 pantalones, y mi papá los confeccionaba, mi mamá los planchaba, mi mamá le ayudaba a plancharlos, porque eso en ese tiempo había que abrir las costuras y tenía un mundo de cuento. Y a don Hernando Mejía, que murió hace poco, que es el papá del médico Mejía, y del finado, el ingeniero, ¿se acuerda que en un accidente murió? Sí, yo ya... Juan Carlos Mejía. Juan Carlos Mejía. ¿Llamaba él, no? Sí, señor, ya sé qué familia es. A don Hernando Mejía, que tenía un almacén grande también, y mi papá le cosía a ellos, y nos hacía todos los pantalones a nosotros, y a algunos particulares, como el caso de don Efraín Garcés, que te digo. No. Entonces el hombre trabajaba 24 horas allá y 24 horas acá en su... Así nos crió él. Y la responsabilidad de hablamos con Guido, la responsabilidad con todos los jóvenes y los niños, con esos balones y a jugar. Vamos. Sí, no, él era el rey allá en la Recocha, claro, yo me acuerdo, Recocha, claro. porque era el que llevaba el balón, decía quién entraba, quién salía. Sí. Y bueno, esa buena. No, qué nostalgia, qué bueno. Bueno, hablando un poquito de la parte deportiva, porque el tiempo es oro, ¿nunca te interesó ser profesional de fútbol? Porque has jugado muy buen fútbol, ahí están las fotos de esos equipos gloriosos. En ese tiempo había mucho jugador, ¿oíste? Mucho jugador que había podido llegar al profesionalismo. Algunos pues dicen que yo tuve la opción, no sé, que tenía las condiciones. Claro. Bueno, nunca se dio, pero nosotros jugábamos por divertirnos, y jugué muy buenos equipos. Yo inicié en Boca con don Pedro Palacios, ¿quién no con don Pedro? Y después el famoso Leonan César Jaramillo, que le decíamos el loco Jaramillo, un lotero de lotero. Organizó Juventud, Atlético Juventud con 2 escuadras. Era un equipo súper poderoso. Y después jugué con Independiente, que era de Telecom, un equipo muy bueno sí, también. Señor. Y con Errantes, de Javier Tovar, con él quedé campeón. Con Juventud nunca quedamos campeón porque de pronto había un poquito de libertinaje y llegamos a los partidos, algunos jugadores amanecidos y nos estilo Dairo Moreno. Exacto, así más o menos. Pero, o sea, en ese tiempo amanecidos y todo y buen fútbol. No, claro que sí. Buen fútbol. Claro, porque se jugaba en la tarde, ¿no? Sí. Entonces usted tenía tiempo de dormir y descansar. Se jugaba siempre en la tarde. Había que ir a sacar a algunos jugadores a la casa también. ¿Tocó esa época? En la época mía había que ir a sacar el mejor, hermano. Pues a ver, de pronto sí, no recuerdo. Yo sí recuerdo que aquí venían, por ejemplo, de la elección Cauca, venían y se llevaban a Lisandro Navia y lo llevaban como estuviera.
que Lisandro Navia fue un jugador excelente. Y entonces lo llevaban como fuera. Y también, pues, más que todo a Lisandro. Lisandro, desafortunadamente, se nos perdió Lisandro en esa época porque ese sí había podido ser un jugador profesional de primera. De primera. Pero lo está diciendo Harold Hurtado, que también yo he escuchado muy buenos comentarios suyos. Sí, no, O sea, sí. jugaste muy buen fútbol, ¿no, Harold? Sí, claro. Y como Imagínate, te digo, mucho jugador. ¿qué nivel, ah? Mucho jugador en esa época. Y no teníamos escuela. ¿La escuela cuál era? La primera escuela era el Instituto Técnico. De allí era que salían los jugadores. Claro. Era que lo sacaban a uno, camine, juega aquí, juega allá. ¿Sí? Y afortunadamente jugué con muy buenos compañeros, o sea, muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. Aquí en Santander hubo en esa época, del 70 al 80, hubo una calidad de jugadores extraordinarios. Uno se pone a nombrarlo y peca, porque deja algunos por fuera. Algunos por fuera. ¿Entendés? Pero había un nivel muy bueno, muy y bueno. entraban fuertes, son como los de ahora, que los mira y se sí, dan como 10 vueltas. Excelente, había excelente esa parte. Se jugaba fuerte. Oh. Se jugaba fuerte, pero había mucha calidad. Mucha calidad. Y sí, oportunidades se pueden haber presentado, pero no como las de ahora. En esa época era diferente. Como te digo, era otra época. Y era muy limitado. Era muy limitado. En cambio ahora hay muchas oportunidades. Ahora hay escuelas de Sí. fútbol, hay gente buscando jugadores. Bueno. Sí, eso van a buscarlos a todas partes, hermano, a todos los rincones, que veedores, una cantidad de cosas. Y hasta el pasaje se lo colocan. Anteriormente, ¿quién te da un pasaje para ir a...? Nadie. Ahorita tengo al nietecito que tiene 9 años y me dijo que quería jugar fútbol. Y entonces me dijo que él quería ser arquero. Bueno. Y lo tengo en una escuela ya Bueno. desde noviembre. Y ha ido despegando y está bien. Qué bueno, ¿no? Volví a las canchas con él prácticamente. Y ahí está el abuelo, que ha sido un excelente deportista. Sí. Bueno, y del fútbol pasamos al ciclismo. Al ciclismo, claro. O de pronto hubo otro deporte por allí. Yo no tuve ojos sino para el fútbol. Para el fútbol. Para el fútbol, yo únicamente estuve siguiendo los pasos de mi papá. ¿Entendés? Siguiendo los pasos de mi papá. Y por allá cuando tenía más o menos unos 42 años, 40, me lesioné la rodilla. El eterno problema. Entonces pasé a jugar fútbol, a practicar ciclismo. A practicar ciclismo. Allí practicando ciclismo amateur, máster, recreativo. ¿Con qué club de pronto te acordás? ¿Con qué club iniciaste en eso de ciclismo? Nosotros con el ciclismo, a mí me inició inclusive Javier Tovar, que ha estado conmigo en Errantes. Javier Tovar. Yendo hasta allá, hasta la quebrada Aguacaliente, y nos devolvíamos a las 6 de la mañana. Y después ya empezaron los tours y me metí a los tours de Quilichao, me gané varios en mi categoría. Sí, señor, qué bueno. Me gané varios. En ese tiempo se corría diferente como lo hacen los tours ahora. Y entonces me dio por fundar Quilimaster. Ese Quilimaster lo fundamos nosotros con muchos compañeros. Hasta cierta época que lo dejé porque pues ya estaba cansado y los permisos complicados, entonces ahora lo retomaron estos muchachos que tú has visto. Sí, todos estos jóvenes de ahora, y va muy bien el club, va muy bien. Pero no lo has dejado. No, estoy allí qué bueno. con ellos, acompañándolos, pero ellos son los que van moviendo ahorita la cosa. Y nosotros los viejitos no estamos allí con ellos, pero ellos son los que mueven ahora. Manuel, ¿no? Manuel es que es no, no de ella, sino... no, el que está ahorita se llama... siempre me busca sí, para las... Sí. Manuel sí. Manuel es el tesorero. El tesorero. Es de la Gallada Vieja. Es de los viejos. Sí, de los viejos. Los nuevos están Mario Quintero, Junior, que es hijo de Mario, el que estuvo con nosotros. Sí, el hermano. Están Saulo Gironza, el hijo de Jairo, que Jairo jugó fútbol conmigo, fue muy buen futbolista Jairo. Sí, claro. Sí. Están varios muchachos nuevos. Jorge Holguín es el que los motiva y los lleva también allá en coche, en las competencias y todo. Yo le dije a usted alguna vez, porque algo se sabía, que pues, se habían salido algunas personas de Quilimaster por algunos motivos ajenos. Pero me alegró mucho cuando usted dijo, no, pero yo estoy ahí pendiente de... Sí, claro, yo... Me alegró mucho eso porque son referentes. Sí, no,
Nosotros estamos ahí con los muchachos, muy bien, todo va bien. Y esa competencia ha cogido una importancia Sí, nacional muy buena. De pronto estamos haciendo este año, tratando de volver a que nos califique la DIAN como entidad sin ánimo de lucro, porque eso ahora es así, cada año hay que demostrar que usted es sin ánimo de lucro, porque no nos toca tributar como cualquier comerciante. Entonces estamos en ese cuento, porque pues así la gente, si nos da un dinerito, ellos pueden deducir parte de ese dinero de su renta. Ya, ¿Entendés? perfecto. Y bueno, y aparte del deporte, para que algunos sepan, está la oficina. Ah, sí, claro. Brevemente, ¿qué es lo que se maneja? Nosotros, yo estoy vinculado a la oficina desde el año 89. Mi hermano la fundó, él estaba más o menos desde el 82, 83. ¿Es José Luis? José Luis. José Sí. Luis. Él arrancó con la oficina y hasta los días de hoy nosotros inicialmente empezamos llevando contabilidades aquí, ¿sí? O sea, pues la gente no tenía computadores ni software, nosotros los teníamos acá y hacíamos ese trabajo. Hoy día las empresas ya tienen su software dentro de su empresa, tienen sus computadores y todo, y entonces lo que hacemos es asesorar. Ya. La parte contable y la parte tributaria, ¿sí? Esa es la asesoría. Y hoy día tenemos a la sobrina, mi sobrina, que es la hija de José Luis, que es abogada de la Universidad Javeriana y hizo una especialización en Derecho Tributario. Entonces tenemos allí el complemento con ella, a quien le brindamos esa asesoría. Somos prácticamente consultores. Peco en decir que ustedes han sido pioneros en la parte contable aquí en Santander. Pues yo diría que... No digamos que los primeros, pero... Sí, no, nosotros aquí de los pioneros pues está Héctor Ramos, Sí. ¿sí? El señor Holguín que murió, Henry Holguín. Ah, Henry Sí, Holguín. Henry Holguín. Yo creo que han sido como los pioneros. Y José Luis se vinculó allí muy cercano. muy joven sí. allí, abrió la oficina, tuvo ambiciones. Después cuando yo salgo de la caja agraria, él me trae, me dice, no, caminar para la oficina, vamos a trabajar allá. Y listo, entonces ya entro yo a estudiar, me profesionalizo, ¿sí? Y trabajamos con mi sobrina, con Sandra Inés, y Sandra Inés también se profesionalizó. Sandra hoy tiene su oficina aparte, y vivimos en vínculo con ella. Sí, fuimos de los primeros, prácticamente. Sí, porque, Sí, pues, hace rato vengo viendo esa parte profesional y excelente. y siempre aquí en la casa. Y siempre aquí en la casa. Su familia, el núcleo familiar. compuesto Pues mi esposa, Bernarda Julieta Trujillo, es docente, hoy día es coordinadora con el Fernández Guerra, maneja 2 instituciones, los Amanes y el Rosario. Qué bueno. Y mis hijas, la mayor es trabajadora social, tiene una especialización en trabajo social, trabaja con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Allí afortunadamente compitió por la página esta que hay de trabajo, concursó y ganó su concurso. Y la segunda, Mabel, ella es fisioterapeuta con especialización en seguridad social. En seguridad social, y estuvo con la IPS de Confacauca, tuvo casi 10 años. Como la IPS desapareció prácticamente, y ganó un concurso en el municipio de Caloto. Está hoy día en Caloto. Ganó un concurso allá está. ¿Cómo está la mamita? Mi mamá está de salud, está bien. Gracias a Ella Dios. tuvo un accidente casero, se fracturó el fémur, la tenemos en silla de ruedas, pero de salud está bien y ahí la tenemos a la vía. Sí, para que esos accidentes, a todos nos están aquejando, por ahí mi mamá también tuvo una caída. Tuvieron que colocarle pues la prótesis, todo eso, lo que hacen hoy en día para estos problemas de cadera, pero bien también todo, gracias a Dios. Me alegra mucho, Harold, que la familia esté bien. Y solamente queríamos como escudriñar un poco, ¿no? Porque anteriormente nos quedamos 1 hora hablando con el invitado, pero queríamos escudriñar un poco, que vieran a don Harold ahí en pantalla, en el 2030 con Mao Molina, y esos 20 o 25, 30 minutos que se van de tiempo, pues hombre, de parte de este servidor, de parte de la gerencia, que es Marisa Tarquino Libreros, de parte de Andrea,
audio y video, hacer como ese homenaje a nuestros amigos, no Gracias. olvidar a los amigos. Y de verdad, don Harold, que usted ha sido un referente, y lo tengo así presente, de valores, como lo decía al comienzo del programa. El mensaje final que nuestros invitados le dejan a todo el mundo, un mensaje como de valores, o no sé, Ya. algo que les nazca del corazón para todos ellos. Bueno, pues un mensaje, yo le mandaría un mensaje a nuestros gobernantes municipales, que recuperemos a Santander, que no, ya nos cogió ventaja. Vale, vale. Nos cogió ventaja la movilidad, el espacio público, la inseguridad. Entonces se nos va limitando la convivencia en Santander de Quilichao. Entonces, en primer lugar, pues hay que apoyar a los gobernantes que llegan, sea quien sea. Exactamente. Si usted votó o no votó, hay que acompañarlo, él es el que ganó. Exactamente. Pero entonces nos falta una comunicación y nos falta un apoyo, responsabilidad. O sea, no pensar en que solamente porque hay una norma y hay un castigo es que tenemos que hacer las cosas. No, hay cosas que hay que hacerlas de sentido común, Sí. como es respetar los padres, respetar al transeúnte, mermarle la velocidad a las motos, Sí, no eso es. no invadir el espacio público, que no es del comerciante. El comerciante no paga impuestos por el espacio público, paga es por el establecimiento de comercio. Entonces esas cositas las hemos perdido. Santander se nos fue. Y si no llega, si el gobernante de turno o los que lleguen no se ponen las pilas, como se dice popularmente, se va a ir degradando y degradando y degradando la cosa. Entonces sería mi mensaje, para mejorar la convivencia. Mire qué diferente un mensaje para un gobernante que otras personas pues cargadas de odio y otras cosas se dedican a dejar un mensaje muy negativo. Y el suyo es de construcción, constructivo. Es excelente. Antes de terminar esa parte de los valores, nos bajamos todavía del andén para darle paso a una dama. Nosotros. Claro, sí. Hoy en día nos tumba a nosotros. Es correcto. Don Harold, Dios me lo bendiga y muy contento de que haya estado aquí en el 2030 con Mao Molina. De verdad que sí nos sentimos orgullosos. Gracias, Mauricio. Le deseo también muchos éxitos en sus emprendimientos. Gracias. Oye. Ya me quedan 6 años para dedicarme completamente a los audiovisuales. Qué bien, hermano, qué bien. Benditos amigos. Ya le decía a Guido que voy a hacer la seguidilla, ¿no? Con toda la familia Hurtado Vera. Ya hicimos con el doctor Guido Germán, está don Harold, y vamos a seguir de evento con Mauricio también, porque es una familia a la cual quiero hacer también el seguimiento, y así como a la familia Hurtado Vera, hacerle también el seguimiento a otras familias íconos de aquí de Santander de Quilichao. Qué bien, hombre, qué bien. Para no olvidar a los amigos y que los jóvenes sepan quiénes han sido las familias de aquí en nuestro municipio. Gracias, hermano. Eso no lo podemos olvidar nunca, y es una tarea que me ha encomendado Dios. Listo, muy buena. Gracias a usted, don Harold. Andreita, muchas gracias por haber estado aquí en el 2030 con Mao Molina, la gerencia la gerencia terrenal de Marisa Tarquino Libreros, porque la gerencia general es de Dios, la gerencia general del programa y del universo. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en el 2030 con Mao Molina, que es un programa de Dios para ustedes. Estuvo hoy don Harold Romir Hurtado Vera, y este programa patrocinado por Forajido Coffee de Mauricio Antonio Molina Calceto. Algo muy importante que siempre llevo en el corazón, y es un mensaje para ustedes. Dios es real, Dios existe y Jesús de Nazaret está vivo. Estaremos en una próxima oportunidad con más invitados y más historias de vida aquí en el 2030 con Mao Molina. Chao, chao.